Vivir es Cristo. Vivir. Buenas noches, mis queridos hermanos, amigos que nos siguen por estas transmisiones regulares que hacemos los días martes. Pasadas las 7:30 ya estamos comenzando una nueva jornada de estudio bíblico. Como ven en pantalla, tenemos la misión de seguir estudiando la carta de Pablo a su colaborador estrecho, que es Timoteo. Hemos aprendido harto de esta carta, muchos consejos para la iglesia, personales también para Timoteo. Y estoy con Juan Manuel acá. Gusto en saludarte, Juan Manuel, ¿cómo estás? Bien, gracias a Dios, todo bien, orando siempre, esperando que el Señor nos permita volver a vernos y estar reunidos, aunque esta plataforma o esta manera de transmitir la palabra de Dios ha sido muy buena en la sabiduría de Dios, ha permitido que esto llegue a personas que por timidez o por cualquier otra razón no se acercaban a la iglesia. Exacto. Y que se han podido acercar a través de estas transmisiones, pero deseando ya estar junto a ustedes de manera presencial y que podamos compartir como antes lo hacíamos. Y de hecho algo conversábamos antes de la transmisión acerca de que sí hay algunas buenas noticias en teoría con respecto a la transmisibilidad del coronavirus. Parece que las cosas pudiesen estar mejorando favorablemente, de manera que vamos a estar pendientes, revisando todos los protocolos, todas las acciones para eventualmente juntarnos y empezar eventualmente, como ya lo dije, las reuniones en nuestra sede, nuestra iglesia ahí en calle Puente de Piedra 343. Así que esté atento, siga orando. Yo creo que esa es lo más importante para que Dios nos colabore, nos ayuda. Aunque sabemos que esto ha estado bajo su soberanía, su potestad, todas las cosas que suceden en la tierra, no se mueve nada sin que Él no lo sepa. No hay un átomo en el universo que pueda moverse escapando de la voluntad de Dios. Por lo tanto, todo esto lo ha permitido por alguna razón que a veces en principio no lo sabemos, pero visto que ha servido para llevar más la palabra de Dios a mucha gente. Y en el momento que podamos reunirnos, seguiremos transmitiendo, como también ya se ha hecho un habitual, y esperamos que además la reunión presencial nos permita conocernos a quienes no conocemos. Así es. Así que bueno, todo ha estado funcionando por la providencia de Dios correctamente, a pesar de ciertas dificultades. Hay que lamentar algunas muertes por ahí. Afortunadamente la letalidad es baja del virus, pero igual tenemos que dar gracias a Dios porque los que conocemos, por lo menos, y que incluso hay gente que se ha infectado, podemos dar gracias a Dios que han persistido con vida. Así es. Bien, vamos a pedirle que abra su Biblia, que si tiene un cafecito lo deje ahí a un lado para que leamos juntos la palabra de hoy día, que está en la primera carta de Pablo a Timoteo 5 del 1 al 8. Vamos a leer hoy día. Le voy a pedir a Juan Manuel que haga una oración inicial. Después voy a proceder a leer ese texto y vamos a comenzar como siempre a analizarlo. Oremos. Juan Así Manuel. es. Padre amado, te alabamos porque podemos compartir tu palabra. Te alabamos, Dios, porque tu misericordia ha llegado a nuestras vidas a través de tu palabra, Dios, a través de la Biblia. Señor, hemos podido gustar y ver que eres bueno. Al gustar de tu verdad, al gustar de tu palabra, al aprender de ella y conocer a Jesucristo, nuestro Salvador, en el mensaje que ella contiene. Te pedimos, Padre, que abras nuestros oídos, nuestros ojos, Señor, para poder mirar tus maravillas y para poder escuchar tu verdad, y que nuestro corazón pueda ser cambiado por tu palabra y que podamos ser consolados en esta tarde y podamos ser renovados en el Espíritu, de tal manera que podamos dar testimonio también de tu verdad a otros, de tal manera que podamos también llevar este Evangelio a otras personas aquí en todo Illapel. Oramos por esta tierra de Illapel, oramos, Señor, porque las decisiones que se toman en la alcaldía sean decisiones sabias. Oramos porque tu palabra pueda fluir con libertad en esta ciudad. Oramos, Señor, porque la gente pueda estar dispuesta a escuchar tu voz y la reciba, Señor. Oramos para que tú toques sus corazones y luego de esta pandemia, tu misericordia haga que despierte el corazón de muchos y vengan al conocimiento de la verdad y alcancen tu libertad y alcancen verdadera vida que está en ti. Lo pedimos en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Bien, vamos a leer entonces juntos la primera carta de Timoteo, capítulo 5, versículos del 1 al 8, que es lo que vamos a analizar. Dice así: no reprendas al anciano, sino exhórtale como a padre, a los más jóvenes como a hermanos,
a las ancianas como a madres, a las jovencitas como a hermanas con toda pureza. Honra a las viudas que en verdad lo son. Pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primero a ser piadosos para con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios. Mas la que en verdad es viuda y ha quedado sola, espera en Dios y es diligente en súplicas y oraciones noche y día, pero la que se entrega a los placeres, viviendo está muerta. Manda también estas cosas para que sean irreprensibles. Porque si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Amén. Hasta ahí vamos a comentar. ¿Qué te parece, Juan Manuel, este texto? Me parece interesante. Muy interesante, como siempre, tan vigente la palabra de Dios. Exacto. Y al mismo tiempo tan clara, tan directa, tan al hueso, ¿cierto? Porque hoy en día, donde hay una terrible tergiversación de los valores, ¿cierto? Hay una manipulación mediática donde se habla se relativiza cosas que nunca deben haberse relativizado y que llevan a la destrucción de la sociedad. Pero qué hermoso es ver refrescarse con la palabra de Dios, que es tan directa, es tan clara y no relativiza nada, va directo a lo que debemos hacer y cómo debemos vivir. Bueno, como usted lo acaba de leer, todo el texto nos está hablando de reprensión, de corrección, de llamar la atención a diferentes grupos de personas. Bueno, toda la carta son lineamientos para Timoteo, volvemos a recordarlo, que se queda en la iglesia en Éfeso para corregir ciertas malas enseñanzas que son a lo mejor, en principio ya lo veíamos un tanto intelectuales, acerca de la ley, acerca de algunos aspectos más de la palabra de Dios, pero también aquí vemos corrección de cosas prácticas, de hechos, de situaciones. Él ordenó, Pablo a través de Timoteo estaba ordenando el culto, las oraciones públicas, quién debía enseñar, quién tenía que ser el obispo o presbítero, como ya lo hemos visto, el diaconado, varias funciones dentro de la iglesia. Había hablado de corregir exactamente la mala enseñanza, las malas doctrinas, llevar a todos a la ortodoxia y algunas recomendaciones personales. Y ahora vuelve a decirnos, mira, tienes que también ocuparte de reprender al anciano. Y así empieza a dar un listado de grupos de personas que uno podría decir, bueno, ¿qué pasa? Estamos hablando del cristianismo del amor, estamos hablando del cristianismo que no juzga y nos puede traer cierto grado de controversia, porque efectivamente, como Juan Manuel le decía, la gente no quiere, y tal vez esta es la peor parte de el guiar una iglesia, de servir como en el pastorado, guiando a la oveja, porque reprender, corregir, llamar la atención, conceptos de todos esos similares, siempre es difícil, siempre uno quisiera no hacerlo, entender que la gente al leer la palabra tendría que corregir su propia vida, todas sus actividades, todas las malas prácticas que puede traer de su vida antigua al llegar al cristianismo, pero acá Pablo está dando contundentemente directrices de cómo reprender, cómo corregir, de qué manera hacerlo, que son apropiados, pero sí está claro que hay que hacerlo, no cabe duda, nos deja claro el texto acerca de eso. Y vamos a ir viendo grupo a grupo. Partamos con: no reprendas al anciano, sino exhórtalo como a padre. Interesante ya de inmediato cómo está dando por sentado que en algunas ocasiones va a tener que corregir al anciano, a un hombre mayor que Timoteo. Recordemos que el cálculo de edad de Timoteo estaba entre los 34, 36, incluso hasta 38 años. Y se iba a enfrentar con gente que eran los supervisores de la iglesia, los episcopos, que podían estar alrededor de 60, 70, incluso 80, más gente más longeva, podía llegar a esa edad y tenía que reprenderlo igualmente. Pero ¿cómo tenía que hacerlo? Dice como exhórtale como a un padre. ¿Con qué cariño, si es que usted ha tenido que tratar con su padre, tiene que hacerlo? Cuando ve que su padre tiene alguna dificultad de entendimiento, que necesita, aunque sea usted un hijo, llamar la atención y ver y observar alguna forma equivocada, ya sea de entender la Biblia o otras cosas, debe hacerlo, pero debe hacerlo con respeto, con la honra que se merece,
Más adelante incluso nos va a decir que no admitas acusación contra el anciano si no es con 2 o 3 testigos. Así es. De manera que hay muchos elementos que tenemos que considerar. Pero la palabra aquí, cuando dice exhórtale, quiero llamar la atención en esa palabra, porque en el griego original es un vocablo que significa llamar afuera o llamar aparte. Sí. Que eso tiene mucho significado intencionadamente, el apóstol lo escribe así, porque justamente al reprender a una persona mayor no debe hacerse públicamente, está haciendo un llamado a corregirlo de manera privada. Y eso es algo que yo creo que en todo grupo de personas corresponde. Hay un dicho que dice, al que vas a llamar la atención tienes que hacerlo en privado, al que lo tienes que reconocer tienes que hacerlo en público. Ajá. Y yo creo que aplica perfectamente, sobre todo al anciano, como hombre mayor, respetado, debo llamarlo aparte y exhortarle como que fuera mi padre. A los más jóvenes igualmente hay que corregir, pero también como que fuera alguien de tu familia, con toda la sutileza, la gentileza más bien, la gentileza y el amor que uno considera a un familiar cercano. A las ancianas lo mismo, viene al mismo concepto, como que fuera tu madre o que fueran madres de él. Y a las jovencitas, también como hermanas, pero da un detalle interesante que es con toda pureza. Recordemos que Timoteo era un hombre soltero. Exacto. Y justamente tratar con mujeres jóvenes podía traer algunas dificultades. De hecho, también, esto es una recomendación que quiero hacer, cuando a nosotros nos corresponde tratar con una mujer, tratamos de no verla o entrevistarla sola, para que no haya posibilidad de cualquier tipo de una mala interpretación, de un mal comentario por tratar a una mujer sola, estando uno solo. Siempre, ojalá, si uno es casado con la señora o con algún testigo del sexo, en este caso sexo opuesto, de una mujer con otra mujer, para que no vaya a pensar o insinuarse que se trató de otro tópico la conversación privada. Por lo tanto, en estos 2 versículos vemos 4 grupos: los hombres mayores, hombres jóvenes, mujeres mayores y señoritas o mujeres más jóvenes casi de la edad o menores que Timoteo. Pero en todos los casos se trata con cierta familiaridad, con cierto trato honroso, respetuoso, como si fueran familiares. Y eso destaca mucho porque justamente, a pesar de que hay que corregirlos, y eso lo dejamos claro, tiene que hacerse de una manera que la persona sepa que hay un amor detrás, que hay una expresión de cariño, de querer que la persona cambie y corrija, y no para hundirlo ni para hacer una denostación pública menos de esa persona. Sí. Aquí el apóstol le está dando por sentado que en la relación familiar lo que prima es el amor. En la relación entre un hijo y un padre, un hijo, antes de hablar, aunque vea a su padre en error, un hijo va a tratar de buscar que su padre reciba el consejo, lo reciba para corregirse. No va a estar interesado un hijo que respeta a su padre en retar duramente a su papá, en ser muy enérgico, sino que va a tratar de hacerlo de tal manera que no deje de corregir, pero al mismo tiempo hacerlo con suavidad, con amor, para que respetando la posición que tiene. Ese es el punto, porque dice a los ancianos, y ya hemos definido el tema anciano aquí. Tiene que ver en parte con la edad, pero también tiene que ver con la autoridad que se le atribuía a una persona de cierta edad, a las canas. Había un respeto que se ha perdido, tristemente se ha perdido, y que nosotros como iglesia debemos recuperarlo. La Biblia dice que nosotros somos la sal de la tierra, que nosotros somos la luz del mundo. Jesucristo fue quien lo dijo, y la iglesia debe demostrar este respeto hacia los ancianos. Es tan triste el mundo cuando quiere, entre comillas, incluir a la gente de tercera edad, y habla esto a propósito de este lenguaje que lo ocupan tanto para mentir y para engañar, y dicen, no, pero es que la inclusión, vamos a incluir a los ancianos, los hacen bailar reggaetón, y lo que parece tan chistoso es patético, pero esa es la verdad. Nuestra sociedad, cuando quiere incluir a los ancianos, los hace hacer el ridículo para decir que ellos están vigentes entre comillas y que pueden bailar reggaetón y que pueden hacer esto como los jóvenes. Ese no es el lugar de respeto que merece un anciano. El lugar de respeto, y que la iglesia debe en cierta forma mostrar la luz, es que el anciano debe ser respetado por sus canas, por sus años, por su experiencia, y en la corrección, en la exhortación,
no debe dejar de ser corregido porque hay ancianos que necesitan corrección, pero hay un trato especial. Hay un trato de respeto, hay un trato de amor como a padres. Y hablo lo mismo lo dice para las ancianas, como a madres. Aquí no hay ninguna diferencia. Como a madres, en el mismo sentido, con un amor especial, con un cariño especial, no reprendiéndolos con dureza, no tratándolos como, aun cuando esos pecados fueran a lo mejor muy lamentables, claro, exacto. Es necesario hacerlo, pero de una buena manera. Y le dice, y lo mismo respecto a los jóvenes y a las jovencitas, ¿cierto? A los jóvenes como hermanos, que en el hermano también se asume que debe haber este amor, ¿cierto? Pablo está asumiendo que en la familia hay un entorno de ayudarse, de protegerse, de cuidarse. Es eso lo que le está diciendo, y a las jovencitas como hermanas. Creo que es un excelente consejo. Creo que cualquier persona entiende qué quiere decir Pablo cuando le dice a las jovencitas como hermanas con toda pureza. El que tiene hermana la ama y la quiere cuidar, la quiere guardar. La quiere no la va a mirar con otros ojos. Exacto, eso es. Como que fuera otra mujer, sino una hermana tiene una mirada especial. Exacto. Es interesante, y por eso volvemos al centro de todo lo que hemos venido hablando, que la Biblia en realidad nos da muchos consejos que muchas veces pasamos por alto, despreciamos, escuchamos más las voces de la sociedad, que a veces está equivocada, la mayor parte de las veces yo diría, o hacemos nuestras propias ideas, que creemos que pueden calzar con las ideas de Dios. Exacto. Pero la Biblia ya nos ha dado el trabajo, se ha hecho el trabajo de escribirla para nosotros, y tenemos que explorarla y tenemos que analizarla y una vez más exponerla, ¿no es cierto?, para nuestro conocimiento común. Pasamos al versículo 3. Dice, y puede parecer un contrasentido, dice, honra a las viudas que en verdad lo son. Y quiero detenerme ahí nuevamente porque hay gente que puede decir, ¿cómo? Si una viuda es alguien que no tiene marido, entonces ¿cuál es la dificultad para entender qué es lo que es una viuda? Claro. La verdad es que el problema pasa porque en el original, gramaticalmente, la palabra viuda significaba despojada, despojada de su marido o desposeída. Por lo tanto, Pablo lo que está haciendo el énfasis en este primer versículo, que va a complementar en lo que viene, está diciendo, tienes que honrar a las viudas que en verdad son desposeídas, que en verdad están sin recursos económicos, sin apoyo familiar, porque el contexto inmediato que nos dice el 4 habla, pero si alguna viuda tiene hijos, entonces está hablando de viudas realmente que han quedado solas y desamparadas. Y vamos a hablar de este tema porque lo explica un poco más. Tenemos que hacerlo porque la viuda, la Biblia en muchas partes, y quiero citar al menos 2 textos que quiero proyectar en pantalla. Quiero poner el Salmo 68, 5, que nos habla de cómo Dios quiere, y ahí está, podemos ponerlo ahí en pantalla, Salmo 68, 5, que nos habla de cómo Dios es padre de huérfanos y defensor de la viuda. Dios mismo habla en su palabra de la estima que tenemos que tener a este grupo particular de personas. Está comparando a la viuda como un huérfano, es decir, un huérfano que ha quedado sin padre, sin cobijo, sin protección, y la viuda, al morir su esposo, y a lo mejor no teniendo efectivamente hijos familiares directos, quedan desposeídas y queda en una condición económica muchas veces paupérrima. También hay otra cita en el Nuevo Testamento, para citar ambos, Nuevo y Antiguo Testamento, en Santiago 1:27. También lo mismo, habla de la verdadera religión, que es honrar y cuidar y preocuparse del huérfano, visitarlo al huérfano y a la viuda. Son 2 elementos que están en el centro de este concepto, que también muy manoseado, la ayuda al prójimo, el beneficio a los demás. Y vamos a entrar fuerte a eso porque efectivamente mucha gente quiere donar dinero para los niñitos de África, para problemas que están tan lejos y que a veces ni siquiera podemos efectivamente ayudar, pero las cosas cercanas, la gente que está muy, muy próxima, sea un vecino o un familiar, a lo mejor un poco más lejano, desposeído, tenemos que hacer esta práctica, porque en eso consiste la verdadera religión. Y no se trata de hacer un llamado insisto, a que nos convirtamos todos en asistentes sociales y andar revisando casa por casa de toda la familia,
cómo está la situación económica. No, pero efectivamente si se dan estas cosas, como una viuda que verdaderamente ha quedado desposeída, despojada de todo apoyo económico y familiar, entonces tenemos que hacer algo como iglesia. Y ese es el llamado que nos dice el apóstol. Veamos el 4. Dice, pero si alguna viuda tiene hijos, y ahí está la contraposición. La falsa viuda, entre Claro. comillas. Una viuda que realmente está sola y despojada de todo, esa requiere la ayuda de la iglesia. Pero ¿qué pasa si hay viudas, es decir, murió su marido, pero tiene hijos, incluso o nietos, segunda generación? Dice que aprendan estos, está haciendo un llamado a la familia, no a la Exacto. viuda. Aprendan estos primero a ser piadosos con su propia familia y a recompensar a los padres, porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios. Sí. Aquí hay algo también fuerte para esta sociedad, nuevamente, que es muy exitista, que busca que los jóvenes triunfen rápidamente, que puedan tener mucha economía, que es bueno, pero ¿cuánta gente hoy día, y lo decimos a propósito de la pandemia, ha visto a muchos ancianos estar solos? Sí. Y yo me pregunto, ¿cuántas de esas familias, reportaje en la televisión, cobrando unas pensiones bajas, haciendo cola para obtener servicios básicos, capaz que tengan hijos, nietos? No, muy probablemente. Muy probablemente, de hecho es muy seguro que así sea. ¿Y por qué llegan esos ancianos a estar en esa situación desvalida? Siendo que la Biblia ordena, y esto es en general para todos, si usted es cristiano con mayor razón, tiene que hacerlo, tiene que aprender a ser piadosos con su propia familia. Y vamos a leer finalmente en el 8, que realmente si usted no lo hace, usted prácticamente es peor que un incrédulo o que un inconverso, que ha negado la fe con esas acciones de desprenderse y olvidarse de sus padres. Qué increíble cómo la Biblia pone qué nivel de preocupación tiene que tener usted por sus padres, que tanto lo llama a recompensarlos a ellos. ¿Por qué será tan importante esto? Y aquí volvemos un poco a los textos del Antiguo Testamento. Usted sabe que el quinto mandamiento es un texto y un mandamiento que va vinculado directamente con esto, porque habla de honrar a padre y madre. Así es. Quinto mandamiento habla de honrar a padre y madre para que te vaya bien y tus días sean largos sobre la tierra. Y honrar a los padres no es solamente respetarlos, no es tratarlo, como nos dice aquí, en una reprensión como un anciano, como un padre al anciano, sino que también el sostenimiento económico, su necesidad, el sostenimiento básico, alimenticio, de techo. Y por lo mismo creo que necesitamos recordar nuevamente estas palabras, porque si no estamos haciendo eso, esto no es agradable a Dios. Esto sería al contrario de lo que dice el texto. Ayudar a los padres es agradable, pero no ayudarlos sería desagradable a los ojos de Dios. Así es. Y Jesús, fíjese que habló bastante acerca de esto también. Hablaba de estas cosas. A veces a Jesús se le recuerda como el gran hacedor de milagros. Por otro lado, un gran enseñador de cosas morales. Y aquí podemos incluir esto. Pero también Jesús es Dios y nos estaba hablando de lo que deseaba que sus hijos hicieran. Y hay un texto que quiero citar también en Marcos 7, porque 7:11 en adelante, porque había disputa con los fariseos, que trataban siempre de observar la ley, aparentemente. Y Jesús les dice que cuando ellos tenían algo que ayudar, algo que colaborar a sus padres en ayuda, en beneficio directo, económico, ellos decían, ese dinero que tengo es corbán, que significaba, ¿no es cierto?, eso era una ofrenda a Dios. Y en vez de dejar ese dinero para ayudar a los padres, decían, no es el corbán, es mi ofrenda a Dios, por eso no te puedo ayudar. Y lo que estaba resultando era de una hipocresía tal que estaban tratando de decir, yo debo cumplir a Dios primero porque Dios es más importante, y estaban despreciando o negando la ayuda que podía ser usada y que debe ser usada para los padres. Porque Dios no necesita nuestro dinero, lo honramos ciertamente con nuestras primicias, con los bienes que Él nos ha dado. Pero si hay una necesidad tal de ayudar a su familiar directo, a sus padres, a viudas, en este caso, que han quedado solas, tiene que hacerlo, no hay duda. No podemos estar pensando, ¿qué va a pasar si no doy? A veces entra en conflicto esa idea de dar una ofrenda o diezmo a la iglesia
con respecto a ayudar a sus padres. Y aquí estamos viendo esa prioridad. Exacto. Que no hay duda a quién debe ayudar, Así y Jesús es. lo señaló. Así es. No sé si quieres comentar algo, porque es un tema bien interesante. Sí, mira, lo que pasa es que hay muchas cosas que comentar. Ujú. En primer lugar, volviendo un poco al versículo 3, cuando decías tú, honra a las viudas que en verdad lo son. Sin duda ese verdad lo son no está ahí de más. De más, no. Está, pero muy bien puesto. Porque hoy en día hay tantas que, o sea, entendiendo viuda como la persona desprotegida, como la persona realmente desamparada. Como tú leíste ahí en Salmos, Dios es defensor de viudas y de huérfanos. Sí. La característica común que tienen viudo y huérfano es que están desprotegidos, que no tienen, que están a la deriva en cierta manera, porque en la sociedad, sobre todo en ese tiempo, no existían sistemas previsionales, Nada, una claro. viuda no tenía opciones de trabajo, quedaba realmente, y se entiende una viuda de cierta edad, después Pablo también habla Va a acerca de la definir edad, la ¿cierto? edad, sí. Entonces se entiende que es una mujer anciana que estaría limitada para sostenerse a sí misma. Entonces está desvalida realmente. Y a esa anciana, a esa mujer viuda, Dios manda que la iglesia la socorra. Pero primeramente a quien Dios mismo puso para hacerlo, que son los La hijos familia. y la familia. ¿Quién creó la familia? Fue Dios. Fue Dios, y entonces es tan importante Claro, el mejor sistema de protección, y tenemos que decirlo, no es del Estado. Exacto, No espere exacto. que el Estado genere los mejores sistemas de protección. Exacto. Y no debe ser tampoco, no tenemos que lavar las manos en ese sentido. Claro, decir, es que el Estado tiene que cumplir con los Exacto. seguros sociales, con la salud. Hay una responsabilidad primaria que siempre ha es. estado vigente, que es la familiar. Exacto. Y no es que estemos en contra de algún tema o algún sistema de apoyo, no, es que son cosas diferentes. Así es. Si la sociedad va a ayudar a los ancianos, qué bueno que lo siga haciendo, y si va a dar mejor salud, qué bueno que lo siga haciendo, pero no podemos quitar la responsabilidad familiar que hay en esto. Y esto no es política, porque esto no se trata de lo que hombres deciden o no deciden. Esta es la palabra de Dios. Es Dios que está ordenando esto. Exacto. Es Dios que está diciendo, los hijos se ocupan de sus padres. Y si no están los hijos, bueno, los nietos. Incluso. Incluso los nietos. Y la verdad es tan triste, uno ve a diario. Por otro lado, a propósito que Dios es vengador, ¿cierto? Nosotros vemos a diario muchas veces, o vemos con cierta frecuencia, la triste historia de ancianos que llegan a consultar por problemas médicos y que los acompaña siempre un familiar, y ese familiar, ese hijo, esa hija se queja, no, si mi mamá tiene 7 hijos más, tiene, no sé, Eso es y patético, es terrible. es terrible, pero es tan común. Sí. Y mire, la Biblia dice que Dios es vengador de estas cosas. Entonces muchas veces después la gente se queja, Dios, ¿por qué me castigas? ¿Por qué me tratas mal? Y en algo tan básico que Dios le mandó a cuidar de sus padres no lo han hecho. Entonces no podemos reclamar y decir a Dios, ¿por qué me va mal? Si estamos en contra de Dios, si estamos actuando como enemigos de Dios en esto. Exacto. Y en algo tan doloroso que es para un padre o una madre, que su propio hijo lo abandone, la abandone. Yo lo encuentro... Y hay que insistir mucho en esto, porque hoy día nuevamente se tiende a publicar en las redes sociales, sobre todo, hagamos justicia por tal persona, justicia por otro grupo de personas. Sí. Pero cuando vemos ¿Cómo está la justicia en su la casa? justicia primaria, que debe ser la colaboración en su casa, ¿cómo está? Hay muchos que ayudan por Facebook a los que están en la tele, pero en su propia casa no son capaces de poner ni 50 pesos para pagar alguna cuenta. Hay tantos hijos que no... Y a nosotros, perdón, Sí, dale, pero es lo mismo. Tenemos de cerca esas versiones porque nos corresponde muchas veces atender a personas por nuestra profesión, y que nos cuentan esas tristes historias, y es de manera regular, es constante, no es que sea esporádico, no es que sea muy a lo lejos. Eso es lo que frecuentemente vemos, personas desamparadas, ancianos, puede que esté el marido, pero también a veces necesitan el apoyo económico para atender su salud, y decimos, oh, el Estado es malo, no da buena salud. Bueno, puede ser, no estamos aquí para cuestionar lo que hace o deja de hacer el Estado, estamos cuestionando lo que la Biblia manda a hacer a la familia. Exacto. Entonces, si vemos familiares que existen, que hay una abuelita con 10 hijos y hay solamente una que carga con la responsabilidad de cuidarla, de darle recursos para sus medicamentos, entonces algo mal está pasando. Algo hay en la sociedad. No hablemos del Estado, en nuestras familias. Y ahí tenemos que nuevamente corregir. Y por eso Pablo está diciendo,
haciendo toda esta locución a Timoteo para que corrijamos estas cosas. No puede ocurrir, al menos dentro de la iglesia, de nuestra iglesia, por favor, no debe ocurrir. Ajá. Y menos si usted conoce casos familiares cercanos, tiene que tratar de tender la mano y hablarle de estas cosas porque están en la Biblia. Y volvemos a esa parte central y medular que son los deseos de Dios. Esto es lo bueno y agradable delante de Dios. Entonces no espere hacer caridad con personas desconocidas que no conoce, hacer campañas radiales o colaborar con gente que para muchos es NN, sino la caridad, volvemos a ese dicho, la caridad comienza por casa. Sí, conozco otros que les gusta estar en las juntas de vecinos, que les gusta estar, y no digo que no es bueno que estén, me parece bien, pero que en su propia casa lo único que han hecho ha sido deshonrar a sus propios padres. Han avergonzados porque han despilfarrado el dinero, han malgastado las oportunidades que sus propios padres les han dado, pero después se muestran frente a los demás como personas bondadosas, como personas altruistas. Y eso es hipocresía y eso es algo aborrecible delante de Dios. El problema de nuestra sociedad no es un problema social, valga la redundancia. Se habla del estallido social. Yo creo que es la verdad y debemos decirlo como son las cosas. El problema de nuestra sociedad es un problema moral. El gran problema de nuestra sociedad es un tema moral. Hay una tergiversación de la moral. Hay de los principios morales. Rectores de Dios. Y entonces esto se forma en una cosa que no tiene ni pies ni cabeza, se forma en una cosa que no se puede discutir, no se puede conversar, porque al quitar la moral, al quitar los principios morales de Dios, no tenemos un piso donde sostenernos. Yo puedo no hay una base estable sobre la cual podamos construir sociedad o hacer discusiones. Este puro punto que estamos tratando extensamente, si no estamos ayudando al prójimo, ese gran mandamiento que se llena la gente la boca diciendo, sí, yo ayudo, soy tan bueno, pero ¿cómo andamos por casa? ¿Cómo andamos en nuestras relaciones más básicas? ¿Cómo andamos por casa? Es súper bueno ese... ¿Cómo andamos por casa? Porque de verdad, si usted no cuida de su esposa, de sus hijos, no los alimenta, como hoy día ha salido, no paga la pensión que corresponde, si usted ha tenido una dificultad con su esposa, se ha distanciado, si no está, en el caso que lo necesite, su padre o su madre en necesidad, no lo colabora, no le ayuda, no hay una preocupación porque está desvalido, entonces, ¿por qué se pone a exigir otras justicias, otras cosas al Estado si usted tiene que partir por lo que le corresponde? Ese es el llamado que hacemos, es el llamado a atención de la Biblia, de Dios, de lo bueno y agradable delante de los ojos de Él. Después, cuando tengamos todo eso ordenado, podría tener moral, como decimos, como lo acaba de decir Juan Manuel, para poder exigir a otros que lo hagan, o a otra institución, o finalmente al Estado, que se pierden muchas personas esa situación. Pero partamos por casa y hagámoslo correctamente, porque eso es nuestra responsabilidad. No podemos cambiar el mundo, pero si partimos cambiando tal vez nuestra familia, nuestra casa, nuestra persona, estamos aportando un granito de arena. Y vamos a cambiar nuestra sociedad, vamos a cambiar nuestro entorno. Nuestros hijos van a nacer con valores claros, con ideas claras respecto a cómo debe ser la convivencia. Y la verdad es que muchas familias viven destruidas, muchas familias tienen una convivencia horrenda. Se habla, por ejemplo, a propósito de la pandemia, que ha aumentado los casos de violencia, los casos de divorcios, porque no se soportan entre ellos. Bueno, una de las grandes razones por las cuales pasa esto es por desatender, o tal vez la gran razón, es por desatender a lo que Dios dice respecto a la relación familiar. ¿Cómo debemos conducirnos? ¿Cómo debe ser? No podemos abandonar a nuestros padres. No podemos. Y no esperemos que eso pase, que Dios lo pase por alto. No esperemos que Dios haga la vista gorda, porque Él es vengador de estas cosas. Y es mejor arrepentirse ahora. Si usted ha dejado a sus padres, si tú los abandonamos por la razón que sea, usted puede justificarse y decir, no, es que usted no sabe cómo fue mi papá, usted no sabe cómo fue mi mamá. Pero el mandamiento es honra a tu padre y a tu madre, independiente de cómo hayan sido, independiente de cómo ellos lo hayan tratado. Usted no puede devolver mal por mal. Así es. Entonces, yo no debo después... no puedo esperar que la relación entonces con mi familia sea buena si no he hecho mi parte tampoco. Si yo no he puesto este cuidado que Dios pide hacia nuestros padres. Ahora, es el tiempo de arrepentirnos, es el tiempo de poner las cosas en orden y partir por nuestro lado. No pidamos a otros que cambien, cambiemos nosotros primero. Empecemos a honrar a nuestros padres, empecemos a tratarnos con respeto, con amor,
y empecemos a ayudar a los que realmente necesitan ayuda, no a los flojos de siempre, no a los que pudiendo salir de su condición no lo hacen por simple desidia o simple flojera. Aquí está diciendo claramente a las que realmente son viudas. En otra ocasión Pablo dice, lo analizamos en otro pasaje, el que no trabaje, que no coma. Claro. Y alguien puede decir, pero ¿cómo lo vamos a dejar sin pan? No lo estamos dejando sin pan. Aquel que tiene la capacidad de trabajar, aquel que tiene la capacidad de tener su sustento diario, dice que con sus propias manos lo haga para también dar a otros. Ayudar a otros. Para también ayudar a otros. O sea, no solo por él, sino también, o sea, cuando alguien deja de trabajar, cuando alguien deja de hacer aquello que Dios le manda, no solamente se daña a sí mismo, sino también al otro. Así que el verdadero amor por el prójimo es que yo haga mi tarea primeramente, que yo trabaje con mis propias manos, porque haciéndolo voy a poder dar al que tiene necesidad. Sí. Y no esperar del Estado, como decíamos, no esperar de una organización, no esperar de la ayuda que me llegue y no, yo no voy a hacer nada hasta que me den mi bono. No es posible que vivamos de esa manera tan egocéntrica, tan egoísta, y cambiando los valores, llamándole bueno a lo que es malo. Por eso es tan importante que estudiemos la palabra de Dios, porque nos refresca el corazón, nos refresca la mente en esta sociedad que está torcida en cuanto a está perdida en cuanto a su comprensión de los valores, cambia la verdad por la mentira. Es tan importante que pongamos en alto la verdad y que analicemos esto y que lo llevemos a la práctica. Así es. Bueno, hay igualmente una advertencia para quienes califican esta ayuda. Bueno, está claro que si tienen familia hay una obligación de parte de la familia. Pero acerca de las viudas que en verdad lo son, hay un requerimiento. Sí. No es tan así si es viuda y no tiene a nadie que la apoye, sino que también se le exige a esa viuda un requerimiento que se lee en los versículos 5 y 6. Lo vamos a leer de nuevo. Dice, mas la que en verdad es viuda, versículo 5, y ha quedado sola, nuevamente refresca esa condición, la que en verdad es viuda, es decir, que realmente está desamparada, ha quedado sola, pero espera en Dios y es diligente en súplicas y oraciones noche y día, es decir, es una persona que está sirviendo en oración para la iglesia, para su propia vida, que no está ocupando su tiempo, ni su esfuerzo, ni las pocas, a lo mejor, recursos que tienen otras cosas. Esa es la que va a ser ayudada, porque dice en contraposición el 6, pero la que se entrega a los placeres viviendo está muerta. ¿A qué se refiere eso? Es que justamente, aún en su condición de soledad, puede estar dando prioridad a otras cosas en su vida, a placeres de cualquier tipo, sexuales, de juegos. A veces hay viudas que, claro, son viudas y están con desprotección porque han tomado esos dineros, los pocos que tienen, y se han dedicado a ir a las famosas maquinitas y a jugar y a hacer mal uso de los pocos recursos que tienen. Han entrado en vicios de irse a clase que no le permiten a lo mejor remontar económicamente también. Entonces a eso se refiere y viviendo esta muerte, es decir, que profesa una falsa religión. Está hablando de personas que aparentemente van a la iglesia o conocidas de la iglesia, pero que en realidad su vida, su testimonio personal, entregándose a placeres, está demostrando que en realidad no es cristiana, sino que está muerta espiritualmente, hablando. Por lo tanto, tiene que ser una mujer de verdad viuda, pero que en realidad, esperando a Dios, está obedeciendo a Dios, está haciendo oraciones, está buscando comunión con Dios. Por lo tanto, esa persona sí merece el apoyo de la iglesia. Así es. De manera que también hay una condicionante, no es solamente viuda, hay que observar bien su conducta, observar bien las razones, las prácticas que ella tiene, familiares, de vida, y en base a eso se va a ayudar. Y la ayuda, en este caso, es de la iglesia, corporativamente. A eso está haciendo alusión, porque son cosas que él tiene que exhortar a la iglesia. Sí. Porque eso lo dice en el versículo 7. Porque la iglesia es el cuerpo de Cristo. Entonces, aquí el punto está que ¿a quién clama la viuda? ¿En quién espera? En Dios. Y Dios le responde. ¿Pero cómo le responde? A través de su cuerpo. De la iglesia. A través de la iglesia. Nosotros somos el cuerpo de Cristo. Dios podría mandar ángeles. Podría ser que ángeles se tomaran forma corporal, ¿cierto? Y llegaran a ayudar a la viuda. Pero Dios nos ha delegado a nosotros esa honra de poder hacer lo que es obra de Él. Porque finalmente la ayuda a la viuda es obra de Dios.
Y claro, Dios puede mandar a los ángeles, pero Puede hacerlo de manera como Él quiera. Sí, pero Él nos ha delegado a nosotros la iglesia. Qué hermoso es eso. Exacto. Qué hermoso es que nos ha hecho parte de su obra. Ahora, es claro, ¿por qué tiene que ser esta viuda? Porque ¿en quién está esperando esta viuda? Esta viuda está esperando en Dios. La que se entrega a los placeres no está esperando en Dios, así de sencillo, no está pidiendo a Dios ayuda. Está buscando la suerte, está buscando la apuesta en el quino, no sé. Eso dice la que se entrega a los placeres, porque el entregarse quiere decir que su esperanza, su mente, su vida, lo que le queda de vida, lo que le resta de la vida, lo entregó para eso. En cambio, la viuda que clama a Dios no lo entrega a otra cosa, sino lo entrega a Dios. Por eso es diligente en súplicas y en oraciones. O sea, está constantemente orando, pidiéndole a Dios que le sostenga, que le favorezca. Y ahí nuevamente la respuesta viene siempre por medio de la iglesia. Tiene que venir por medio de hombres y mujeres que están obedeciendo, y insistimos, a la palabra. No es nuestra idea, no es la idea humanista por ser humanos y moralmente, de alguna parte, sacar estas conclusiones. No, es lo que manda y observa Dios a partir de los 10 mandamientos, como decíamos, honra a tu padre y a tu madre, y además como nos indica estos textos que están basados en esa enseñanza, en la misma enseñanza de Jesús. Ya hicimos el paralelo, de manera que no estamos hablando de ninguna novedad. Hace 2000 años esto estaba más que claro, pero la sociedad sigue hoy día, ¿no es cierto?, esperando que el Estado y otras instituciones hagan la tarea que le corresponde al cristiano, al Hijo de Dios y también a la iglesia. Por lo tanto, volvamos a esta senda, porque esto es lo que se nos demanda hoy día. Por eso, versículo 7, vamos de nuevo al 7, manda también estas cosas. Ya no lo está diciendo como una posibilidad. Si te parece bien lo haces, si te parece no. Esto hay que mandarlo, hay que ordenarlo. Esperamos que nunca tengamos que exhortar, como nos decían los primeros versículos, a personas dentro de la iglesia, o incluso algún conocido, tener que decirle, mira, así son las cosas, así Dios nos enseña, porque esto debería surgir prácticamente naturalmente. Y tenemos que enseñar esto. ¿Para qué? Para que seamos irreprensibles. ¿Sabe qué? Es importantísimo, porque hoy día la iglesia no es vista como ayudadora de viudas ni de huérfanos. Es vista, y lamentablemente por causa de unos que otro pastor equivocadamente, como una ¿no es cierto?, institución que lucrativa, que secuestra recursos para gastárselo a sí mismo el pastor. Afortunadamente en nuestra iglesia ninguno de nosotros vive a expensas de la iglesia. Cada uno con su profesión, con su trabajo, cuidamos de nuestra familia, cumplimos en lo posible la palabra. Dios nos libre de esas situaciones. Pero definitivamente está objetada la iglesia en general por malas prácticas. Pero por eso tiene que ser irreprensible. Para ser irreprensible debemos hacer lo que se nos manda, para que nadie pueda decir que usted o yo o cualquiera de la iglesia está usando mal recursos, gastándolo en otras cosas inapropiadamente. No, muchas veces lo hemos dicho, no es nuestra idea publicarlo ni manifestarlo, pero estamos ayudando efectivamente a miembros de nuestra iglesia con ayuda, en este caso de la pandemia. Y lo hemos hecho no solamente por la pandemia, sino también en otras circunstancias. Así que en ese sentido, los que son miembros de las iglesias lo saben. Los que no conocen, bueno, es parte de las cosas que regularmente hacemos. Pero queremos, por lo mismo, ser irreprensible, y para eso tenemos que mandar y ordenar nuevamente estas cosas. Sí, así es. ¿Y el 8? Veamos el 8, es claro, mucho más directo, y aquí incluye yo diría no el caso particular de la viuda, lo amplía un poco más, porque está hablando del sostén, del cuidado familiar de las personas a nuestro cargo. Dice, leamos el versículo 8, porque si alguno no provee para los suyos, está hablando obviamente de la relación familiar, nuclear, padre, madre, ¿no es cierto?, abuelos. Hijos, y padres o abuelos, en el sentido del núcleo más cercano. Porque si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa, ha negado la fe, y es peor que un incrédulo. ¿Cómo vamos a hacer la diferencia entre si creo en Dios o no creo en Dios? Si soy de verdad cristiano o no. Por medio de las acciones. No es que si usted sepa más o menos la Biblia, no es si usted va más o menos a la iglesia. Es cómo usted se comporta con los suyos, con su familia, con su casa,
porque si lo está haciendo mal, y ahí volvemos a lo que decíamos, hay que arrepentirse, porque estamos negando la fe, estamos negando lo que Cristo enseñó, y somos peor que una persona que, ¿no es cierto?, que lo juzgamos, dice, no, este hombre, ¿no es cierto?, vive en la calle, es malo, hace miles de maldades. Somos peor que ellos. ¿Por qué? Porque somos hipócritas al decir que somos y no lo somos, no lo estamos haciendo correctamente. Por lo tanto, es una dura reprensión, si lo vemos así, para todos nosotros, para corregir en la proporción en que estemos fallando, corregir y hacerlo mejor. Sí, así es. Así es. Esto es un mandamiento. Esto es algo que debemos inculcarlo de manera constante. Y debemos tener cuidado de los nuestros, de los que son, de los que están a nuestro cargo. A nuestro cargo, sí. Y porque entonces realmente podemos decir que creemos en el Evangelio. Es importante esto que estamos hablando, iglesia, y de esto nos lleva a otro punto, al hablar acerca de la importancia también de que nos sintamos miembros de una iglesia. Porque también este llamado de atención es a los que son miembros. Nosotros debemos predicar esto a todo el mundo, debemos hablarle a todo el mundo la verdad, pero ¿a quién vamos a exhortar y a quién le vamos a decir, a ver, no estás cuidando bien de tu casa, tu familia? ¿Y a qué viudas vamos a ayudar también? Van a ser a los que pertenecen a la iglesia local. Nosotros no somos llamados a ayudar a todas las viudas del mundo. O de la comuna. De la comuna, exacto. Claro. No somos llamados a volcarnos en una ayuda social como un fin en sí mismo. Somos llamados a predicar la palabra de Dios y todo el consejo de Dios. Y dentro del consejo de la palabra está esto, que debemos cuidar de la viuda y del huérfano, que es parte de nuestra iglesia, que es parte de nuestra comunidad, porque ella clama a Dios, dice claramente, porque a Dios pide, y Dios se manifiesta a través de su cuerpo, a través de su iglesia. Y cada miembro debe preocuparse de su familia, debe preocuparse de las viudas que tienen, los que tienen nietos, hijos, dice claramente, no puede cargársela a la iglesia. No se le puede cargar a la iglesia el cuidado de una persona que tiene un miembro en esa misma iglesia, que es parte de esa iglesia, que podría cuidar de este anciano o de esta anciana. Sí. Esto es muy importante, que esté claro, porque a veces también hay gente que se aprovecha en cierta manera y dice, a mí nunca me ayudan, a mí nunca nadie me da, a mí nadie... Exacto. Y la Biblia es clara en poner los puntos sobre la I, como decimos, poner las cosas en orden, poner las cosas como debe ser, y debemos atenderlas, y es un llamado a que seamos luz en esto, en cosas prácticas. ¿Cuántos de ustedes han llevado algo que realmente sus padres necesitan? O han ayudado a sus padres cuando lo han visto en necesidad, aún incluso postergando cosas propias. Porque aquí dice de recompensar. Y uno debe tener ese concepto de que debe recompensar a sus padres. O sea, uno está entregando algo más que un regalo. Es un reconocimiento a la labor que ellos hicieron con uno cuando uno era pequeño. Que lo cuidaron, que lo guardaron, que lo protegieron, que le dieron alimento, que le dieron casa, etc. Es claro, como decíamos, es triste ver un padre y una madre que sacaron adelante 10 hijos. Exacto. Con muchas, ¿no es cierto?, necesidades también, y que ahora teniendo 10 hijos no pueden cuidar de un padre o una madre. Exacto. Es totalmente contradictorio y lamentablemente lo estamos observando y viendo en nuestra sociedad, que decíamos moralmente decadente en este aspecto, moralmente decadente en el aspecto de apoyo, de amor al prójimo. Exacto. Y porque hacemos el amor al prójimo, lo televisamos y ahí sí amor al prójimo, pero completamente diferente a lo que hemos visto. Sí, es tan triste que para la Teletón todos queremos ir y aportar, pero y para nuestra casatón, para cuando el abuelo, cuando la mamá se enferma, ¿cuántas veces desaparecen? Y cuando viene la herencia, y debo decirlo, perdónenme, pero que es algo tan recurrente que después cuando muere ese abuelo, muere esa madre, y llega la hora de repartir la herencia, aparece hasta el sobrino más lejano. A tomarlo su tajada, su parte. Y eso es tan triste y es tan humillante también, es tan doloroso. Bueno, nosotros no hemos aprendido así de la palabra de Dios. Y esto no tiene que ver, volvemos a decirlo, con el Estado, que la culpa la tiene que los gobiernos. No la tienen los gobiernos. La culpa es de cada uno. Asuma cada uno su responsabilidad, porque ante Dios daremos cuentas. Fíjese que esto está dado en un tiempo donde los que gobernaban eran los romanos,
Exacto. donde no había nada de democracia, donde no había, no se podía hacer protestas, o sea, Claro. las protestas se acababan con la crucifixión. Usted quería salir a marchar y lo crucificaban. La famosa y en paz romana, que era Sí. por medio de violencia, y violencia Así no es, como la vemos hoy día, extrema. Entonces, y si usted en realidad toma las palabras de Dios y la empieza a vivir, va a ser luz para los de su entorno. Y otros van a poder ver que su familia es diferente, que su familia tiene un brillo especial. Y que se vea, que se note, para la gloria de Dios. Exacto. Para cumplir su palabra, tampoco para que usted llegue a dárselas de gran hombre moral porque está haciendo estas cosas. Insistimos en eso, que como nos enseña mismo Cristo, que no sepa tu derecha lo que hace tu izquierda. Si vamos a ayudar, hagámoslo de una manera, ¿no es cierto?, bastante sin levantar trompeta y hacer, ¿no es cierto?, una parafernalia al ayudar. Tenemos que estar tranquilos y cumplir lo que Dios nos demanda. Así es. No sé si Así hay es. alguna consulta, pregunta por ahí. Mira, A ver si por estamos WhatsApp conectados no, pero me voy a meter al Facebook que no estaba conectado a internet. Y vamos a ver si es que... Bueno, igualmente saludamos a todos los que nos están viendo. Si nos siguen bastantes personas y damos gracias a Dios por eso. Sí. Esperamos, como decíamos en un principio, que el retorno, que parece que ya va a ir paso a paso, progresivamente, lo podamos revisar. En la medida que eso se pueda, lo vamos a avisar. Y ahí a todos los que son de la ciudad, que nos han estado siguiendo, que no son hasta ahora parte de la iglesia, bienvenidos a todos ustedes y que puedan también participar de estos mismos estudios, porque no hacemos algo diferente en la iglesia. Nada más que esa vez, en estas próximas ocasiones, usted estará presencialmente ahí y podremos discutirlo no por medio televisado, sino directamente todas las dudas, todas las consultas, comentarios que a veces son válidos hacer. Algo que no se pueda entender en esta explicación que hacemos de algunos pocos versículos, también las podemos resolver en ese mismo momento. Ahora es más difícil por medio de estos sistemas que no son un Zoom, no son o un Meet, que nos podamos ver directamente y escucharles. Solamente nosotros hablamos hacia ustedes. Pero esperamos que en el momento que podamos vernos las caras, también podamos compartir incluso experiencias y situaciones de vida que enriquezcan lo que hemos comentado. ¿Hay alguna cosa ahí para comentar? Hay hartos saludos. Saludos. ¿Ves? Estaba escuchando a mi madre, así que... Hartos saludos. Saludos de Viña, así que... no puedo, o sea... salir... No hacer caso de esta predicación. Qué bueno que alguien estaba escuchando a mi propia madre y está bien porque está Yasmín Vega, María Angélica Calderón, Leonel Soto, Claudia Olivares, ella está en Serena. Qué bueno que nos escuchen de ella Giselle también. Leighton. Bendiciones y gracias a Dios por su tremenda palabra. Qué bueno. Bien, si no hay más comentarios o inquietudes por ahí, por el Facebook, vamos a cerrar esto dando gracias a Dios por la oportunidad que tenemos de conversar y analizar estos versículos, que nos enriquezcan, que nos mejoren, no para ser buenos moralmente, sino porque Dios ya nos salvó, ya nos rescató, ya nos cambió y queremos obedecerle de corazón, porque Él nos ha modificado en nuestro interior. Ese es el verdadero cristianismo y por eso lo tenemos que hacer, para agradar a Dios, porque Él nos amó primero. Bien, podemos orar. Manuel, ¿puedes dar la oración final para terminar este estudio? Padre eterno, nuestro buen Dios y Padre celestial, te alabamos y bendecimos tu santo nombre. Reconociendo que tú creaste todas las cosas y eres Señor sobre todo, eres dueño de todo. Tú eres dueño de la tierra, de cada hombre, de cada persona que habita en esta tierra. Aún aquellos que te aborrecen, aún aquellos que niegan tu nombre, son tuyos, Señor. Tu misericordia es grande sobre toda la tierra porque permites la vida aún a pesar de la maldad, a pesar de que el dolor y el sufrimiento de esta tierra no es por causa tuya, sino es producto de nuestros pecados, es el resultado de nuestra rebelión contra ti. Pero tú nos has dado tu palabra para que nos volvamos a ti, para que veamos tu luz y podamos alcanzar misericordia y podamos ver nuestros errores y podamos ver nuestras equivocaciones y las corrijamos. Ahora
entendiendo que podemos ser perdonados en Jesucristo, nuestro Salvador. Gracias, Jesús, por habernos perdonado, por haber muerto en la cruz por nosotros. Porque si no lo hubieses hecho, nosotros jamás podríamos haber vuelto nuestra mirada a ti. Pero tú moriste cuando nosotros éramos tus enemigos, cuando nosotros vivíamos lejos de ti, y moriste para hacernos despertar a una nueva vida. Gracias, Señor. Gracias, Dios, porque no es nuestra habilidad la que nos hace desear tu palabra y honrar a nuestros padres y obedecer tus mandamientos, sino que es tu gracia en nosotros, Sí, es Señor. tu verdad, es tu espíritu transformando nuestro corazón, es tu palabra haciendo la obra, porque tu palabra no vuelve a ti vacía y viene a nosotros y cambia nuestro corazón, y te alabamos por eso. Te rogamos, Señor, porque el corazón de los illapelinos esté dispuesto a escuchar tu palabra, dispuesto a escuchar tu voz, y que tu misericordia también esté sobre Pablo y sobre mí para que nos guíes cada vez que la exhortemos, cada vez que la expongamos, Señor, para que en todo tú seas glorificado, Jesucristo, y tu reino venga a esta ciudad, y mucha gente sea liberada de la opresión de la oscuridad de la esclavitud en la cual viven. Oscuridad espiritual, esclavitud del pecado que los tiene presos y que no les permite comprender las cosas. Te ruego, Señor, que abras los ojos de los ciegos, que vuelvas a abrir los oídos de los sordos, Señor, y que los mudos puedan hablar y cantar y tu nombre glorificar, Señor, porque tú eres hacedor de maravillas. Te lo pido, Señor, sobre mi ciudad y Illapel, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Bien, muchas bendiciones para ustedes. Nos estaremos viendo el domingo a las 11:30. Esperamos ser muy puntuales. A veces por temas técnicos nos atrasamos, pero te esperamos ver en esa oportunidad. Que tengan buena semana.